Las oscuras nubes negras se acumulaban en el cielo, como si en cualquier momento fueran a soltar una lluvia. Pero el persistente sol se aferraba obstinadamente, iluminando completamente el remoto pueblo oculto entre capas de montañas. De vez en cuando, el viento caprichoso, como si recordara algo, sacudía los árboles entre los campos de arroz, volviéndose loco. El aire que envolvía a los agricultores que habían salido a descansar fuera del pueblo estaban llenos de soledad. Solo el cantar apasionado de las cigarras acompañaba el camino rural que se abría paso entre los densos bosques de tilos. Zumbido, zumbido agudo. Chun-Ho, sentado en el umbral de su casa, adquirida por 5 wones esta primavera, observaba en silencio a su esposa, que lavaba las papas que se comerían esa noche con puño firme. Su rostro, ya curtido por trabajar sin descanso día y noche en los campos, estaba aún más sombrío. Miró a su esposa una vez más, pero con un tono amenazante, le dijo: «Oye, ¿cómo es que no puedes ganar al menos algo de dinero?» Su esposa no respondió. Con el aspecto de una recién llegada, lavaba las papas sin decir una palabra. Frustrado por la falta de respuesta, Chun-Ho estaba al borde del colapso. Sin nadie que confiara en él después de regresar maltrecho de otro lugar, y sin poder vender su modesta casa, aunque le dieran 2 o 3 wones solamente, estaba completamente atrapado. Aún así, su esposa, siendo joven y de aspecto inteligente, debería ser capaz de manejar al menos un poco de dinero. No entendía por qué no le respondía cuando le preguntaba. Inmerso en la ira, Chun-Ho se levantó de repente, empujando la puerta, y se dirigió hacia su esposa sosteniendo una vara en alto. ¿Qué tipo de esposa eres, que no alivia las preocupaciones de su esposo y simplemente duerme todo el día? La vara golpeó el débil cuerpo de su esposa con fuerza. Su grito, como un lamento, se desvaneció más allá del desgastado cerco. La vara, ahora levantada, descendió hacia los tobillos de su esposa sentada, expuestos al golpe. ¿Desde cuándo te he estado diciendo? Mientras el marido, sosteniendo la vara, volvía a golpear el aire, la esposa se zambullía en el suelo como si hubiera volcado una taza. La vara se detuvo en medio del movimiento, apuntando hacia los tobillos desnudos de su esposa. «¡Oh, madre mía!», exclamó rápidamente como si hubiera dicho una sola palabra. Se levantó y se precipitó hacia afuera, cruzando el arroyo y entrando en el camino del campo de frijoles al otro lado. «¿A dónde crees que irás si me evitas?». Deteniendo sus pasos con un mandato significativo, la esposa que huía vaciló. Giró la cabeza y miró al esposo que aún sostenía la vara. Como un niño atrapado por un adulto, abrió la boca tímidamente y, temiendo que su esposo saliera corriendo, finalmente habló. «Iré a visitar a mi madre por un tiempo». Con una excusa murmurada, retomó el camino que había recorrido antes. No era que su esposa no supiera que el dinero era necesario en este momento. Sin embargo, tanto en términos de estatus como de habilidades laborales, no estaba en posición de obtener dinero. Lo máximo que podría hacer es ir a las montañas por la mañana
antes de que amaneciera para evitar ser vista por otros, y recoger hierbas como doraji y deodeo para vender. Atando una pequeña cesta a su cintura, con los pies descalzos y arrastrando unos zuecos, Chun-ho ascendía colinas escarpadas, sudando profusamente desde la cabeza hasta los pies. Con un viejo delantal cubriendo sus piernas, atado con un lazo gastado alrededor de su cintura, caminaba torpemente, obstaculizado por el delantal que se enredaba en sus piernas y cintura. Las pantorrillas sudorosas y abrasadas por el áspero bosque eran una muestra tangible de su dolor. Además, el pesado olor a tierra se interponía en su respiración, dificultándole la tarea de respirar. Sin embargo, su mente ingenua, luchando por la vida, no expresaba ninguna queja. A veces, al encontrar brotes de doraji o de odeo enredándose en el bosque espeso, Chun-ho mostraba una sonrisa llena de alegría. A veces incluso las rocas se interponían en su camino. En lugares tan difíciles de alcanzar, se aferraba a las enredaderas de carrizo, trepando por ellas. Después de extraer los fardos de hierbas medicinales del suelo sagrado, Chun-ho los llevaba atados a su cintura, imitando la apariencia de un chamán en la remota aldea de Gangwon-do, llamada Tigre del Bosque. El viento del valle soplaba cada vez que Chun-ho levantaba el delantal que cubría sus piernas desnudas. Cada vez que las enredaderas de carrizo mostraban sus bulbos rojos sin reservas, nadie podría resistirse a mirar. Afortunadamente, solo las urracas se burlaban de él en este rincón remoto. Así, después de realizar la cosecha medicinal, Chun-ho reunía doraji y deodeok en cantidades suficientes para llenar un cuenco grande. Luego bajaba al pueblo y lo intercambiaba por arroz y cerveza en las tabernas locales. Sin embargo, últimamente, incluso eso se había vuelto difícil. En lugar de eso, pasaba el día entero desmenuzando la cebada de otras personas y compartiendo el cuenco de arroz con su esposa, que, sin vergüenza, vagaba y no aportaba nada al trabajo agrícola. Así era su vida cotidiana, y ni siquiera estaba seguro de si tendría suficiente para comprar un poco de comida. Para ganar algo de dinero, la única forma era vender esas hierbas en casas conocidas. Incluso su modesta casa no tenía valor para venderla. En el pueblo, aparte de la madre molinera, que se beneficiaba de vender harina, nadie más tenía un ingreso estable. Sin embargo, él no quería terminar como la madre molinera, que estaba atada a su molino día y noche. La madre molinera, al principio, era solo una mujer común de un campesino humilde como él. Sin embargo, por alguna razón, la fortuna le sonrió cuando ayudó al rico del pueblo en un momento crucial. Desde entonces, su vida cambió por completo. Su apariencia, su guardarropa y hasta la preocupación por la comida desaparecieron. Incluso el padre molinero, al parecer, dejó a su esposa en busca de un buen descanso, cerrando los ojos ligeramente mientras recibía ropa y comida de la familia rica. En comparación, Chun-ho se dedicaba a cosechar su modesto cultivo y apenas podía permitirse tomar un respiro. La razón por la cual la esposa de Chun-ho no quería saber nada de él estaba precisamente aquí. Fue en una tarde de primavera tardía, cuando la luna estaba excepcionalmente brillante. Chun-ho había salido para ver la luna llena,
pero no regresó a casa. Mientras su esposa esperaba preocupada, de repente, un hombre como un buey salvaje entró corriendo. Asustada, ella gritó, lo que provocó que el hombre huyera. Aunque fue un incidente insignificante en la vida rural, unos días después se dio cuenta de que el alboroto fue causado por las travesuras del rico del pueblo. Debido a esto, aunque la esposa de Chun-ho no tenía una relación directa con la madre molinera, se sentía incómoda al tratarla, como si fuera culpable o algo así. Además, cuando la madre molinera decía cosas como «Tengo 3 conjuntos de ropa interior y 4 vestidos, todo está bien», y elogiaba su suerte, ella no podía evitar sentirse incómoda y no levantaba la cabeza. Por otro lado, también se lamentaba de su propia estupidez al perder la oportunidad de prosperar como la madre molinera. Aunque no fuera tan fácil ver a su esposo ignorante empeorar día a día, aún prefería eso a enfrentarse a la madre molinera. Hoy, su intención era visitar a la madre molinera y pedir algo de comida. La esposa de Chun-ho avanzó con determinación por el camino embarrado, donde las ramas de los sauces se extendían a lo largo de los campos de arroz inundados. Su apariencia era bastante común para una mujer del campo, con una figura un tanto delgada pero un rostro honesto según los estándares del pueblo. Su atuendo sencillo y el olor a tierra fresca eran características de una mujer campesina. Sostenía una cesta con las 2 manos, cuidando de no dañar los brotes de arroz. Agradecidos copos de nubes cubrían gradualmente el cielo, extendiéndose sobre el horizonte antes de descender lentamente hacia la tierra, creando un paisaje pintoresco en las colinas circundantes. El sonido de perros ladrando a lo lejos resonaba en la tranquila montaña. Las gotas de lluvia comenzaron a caer una a una, aumentando gradualmente en intensidad, hasta convertirse en un chaparrón. Buscó refugio debajo de un árbol cercano, observando la casa de la madre molinera en la distancia. Rodeada por una alta cerca en la ladera norte de la montaña, la casa era modesta pero bien mantenida. Al parecer, la madre molinera aún no había regresado de llevar la cena a la oficina agrícola. La esposa de Chun-ho esperaba pacientemente, mirando hacia la casa de la madre molinera, mientras la lluvia caía. Las gotas de lluvia caían de las hojas de los árboles, empapando sus mejillas y filtrándose en su pecho. El viento traía consigo ráfagas de lluvia gruesa y fría con cada ráfaga. La falda empapada se adhería a su cuerpo desde la cintura hasta los muslos, delineando sus curvas. A pesar de la larga espera, la madre molinera no aparecía. Sintiéndose cansada y bostezando, la esposa de Chun-ho escuchó el sonido de pasos acercándose desde la ladera izquierda. Giró la cabeza para ver, pero rápidamente se escondió entre los árboles. Era el rico del pueblo, sosteniendo un paraguas mientras descendía hacia la casa de la madre molinera, murmurando en voz baja. Aunque era un hombre de estatura baja con una barba tupida, destacaba entre los aldeanos, especialmente por su riqueza. La esposa de Chun-ho observó mientras abría la puerta sin dudar y entraba en la casa. Al ver esto, sintió una incomodidad creciente. Se sentía insignificante y menospreciada, una simple campesina maltratada, en comparación con la madre molinera que había alcanzado una posición respetable.
La envidia y el arrepentimiento se apoderaron de su corazón, amargándolo aún más. El hombre cruzó la casa de la madre molinera una y otra vez, inconscientemente dejando escapar un largo suspiro. El agua de lluvia escurriendo por las pendientes de las colinas se convirtió en un arroyo que fluía hasta sus pies. Hizo una ligera sacudida y, con mirada ansiosa, examinó su entorno. No vio a nadie. Volvió la mirada hacia la casa y, pensando cuidadosamente, se dirigió hacia allí. Dando saltitos ágiles, gritó: ¿Está la madre molinera en casa? Por supuesto, no hubo respuesta inmediata. En su lugar, la voz resonó desde la sala interior cuando el rico del pueblo asomó la cabeza como un relámpago. Como si estuviera en un sueño, sus ojos se movieron rápidamente, escudriñando furtivamente los pechos mojados, la cintura, los muslos de la esposa de Chun-Ho. Luego, con una sonrisa inapropiada, salió tambaleándose también. ¿Buscas a la madre molinera también? ¿Por qué salió justo ahora? Estará de vuelta pronto, así que siéntate dentro y espera, dijo, pareciendo completamente despreocupado. Pero, ¿a dónde iría con esta lluvia?, respondió ella. Seguro salió por un momento, pero ya estará de vuelta. Pero yo vine pensando que estaría... La esposa de Chun-Ho murmuró para sí misma con una expresión decepcionada, y con un semblante apenado, bajó simplemente hacia la parte inferior de la colina. Mirando al hombre, dijo de manera desafiante y con una sonrisa forzada: «Bueno, volveré otro día. Que tengas un buen día». «Pero si acabo de llegar, espérame un poco». «La próxima vez vendré de nuevo». «No, espera un poco. Oye, espera». Ante la inminente partida de la esposa de Chun-Ho, el hombre no pudo contener su orgullo. Trató de detenerla de todas las maneras posibles, pero parecía inútil. La visita de la esposa de Chun-Ho aquí era un milagro, y una oportunidad tan inusual y tentadora como esta no se presentaría dos veces. Con gestos apresurados, intentó persuadirla, pero parecía que no funcionaría. Con la partida de la esposa de Chun-Ho, el hombre se sintió desafiado. Apresuradamente, sacó el tabaco que estaba masticando, lo arrojó y agarró a la mujer por la cintura y, sin dudarlo, la arrastró hacia la casa. La mujer, sorprendida, le dijo: «¿Por qué estás haciendo esto? Suéltame». Y trató de alejarse. «No, solo un momento, ven». Aunque el hombre trató de tranquilizarla con gestos apresurados, no soltó a la mujer y la atrajo hacia la casa. Con un rápido movimiento, finalmente la introdujo a empujones en la habitación y cerró rápidamente la puerta con pestillo. En el exterior, el sonido fuerte de las gotas de lluvia golpeando las hojas de col, el susurro del viento agitando los árboles y ocasionalmente el retumbar del trueno resonaban, llenando el aire de ruido. De vez en cuando, un rayo iluminaba el cielo, y la oscuridad se cernía gradualmente. Después de un tiempo, el hombre, aliviado, exhaló un suspiro y se volvió. Miró con dignidad a la mujer que yacía en el suelo, en silencio y humildemente extendida. La mujer estaba completamente empapada de sudor,
aparentemente agotada por el calor. Él sacó un paño rojo colgado en la pared y comenzó a secar el cuerpo de la mujer desde los pies hasta la cara. «Tienes 19 años, ¿verdad?», preguntó el hombre con una cara ebria. «Sí», respondió ella, temblando. Después de lavar completamente el cuerpo de la mujer, el anciano suspiró y encendió un cigarrillo. «Así que, ¿todavía estás siendo maltratada por tu esposo?», preguntó, pero al no recibir respuesta, continuó. «Bueno, ¿cómo es vivir así? No solo por un día o dos. ¿Puedes entender acaso la vida de las personas? Si alguna vez te golpean hasta la muerte, no tendrás ni siquiera un vestido de luto». Y así continuó reprendiendo audazmente a la mujer, sin preocuparse por su bienestar. Luego, hubo un repentino deseo de curiosidad. «Oye, ¿dijiste que tu hijo nació y murió?». «Sí». «¿Dónde crees que podría estar?». La mujer, con la cara enrojecida, no pudo decir nada y apartó la mirada. El hombre no preguntó más sobre eso. Sin embargo, un extraño y desagradable hedor, como si algo estuviera pudriéndose, de repente pinchó sus fosas nasales y no pudo evitar fruncir el ceño. Al principio, no entendía lo que era, pero resultó que tenía un estómago débil. Señalando el ombligo de la mujer con el estómago inflado, él dijo: «Oye, mira este ombligo. ¿No puedes lavarlo aunque sea con agua común?». Y, como si sintiera una extraña sensación de náusea, tocó su lengua de forma despectiva. Sin embargo, la mujer no pudo soportarlo por mucho tiempo y se levantó enojada e intentó ponerse la falda. Él la regañó furiosamente. Después de arrebatarle la ropa y azotarla en un rincón, la hizo sentarse de nuevo. Y como si estuviera regañando a su propia hija o a una aprendiz, la reprendió con gran valentía. «¿Por qué te comportas así, de manera desordenada? No eres lo suficientemente competente». Solo una hora después, la esposa de Chun-Ho salió de esa casa. La lluvia seguía cayendo intensamente. Sudó profusamente durante la experiencia. Sin embargo, sorprendentemente, o más bien por su buena suerte, el día había sido un éxito. Se enderezó y sonrió. Aunque fue una humillación y una vergüenza nunca antes experimentadas, el éxito era el éxito. Si se le diera tierra para cultivar a su esposo y pudiera vivir pacíficamente sin ser golpeada, no renunciaría incluso si fuera azotada 100 veces. Respetó a este hombre como si fuera el cielo, como si fuera su benefactor. El hombre, aunque lamentaba tener que decirle a la esposa de Chun-Ho que se convirtiera en su concubina a cambio de tierra fértil para su esposo, si le daba el dinero que ella quería, podrían encontrarse en la casa del molinero mañana a esta hora. Eso fue lo más satisfactorio de todo. Pero la única preocupación de la esposa de Chun-Ho era que, si su comportamiento quedara al descubierto ante su esposo en algún momento, moriría a manos del marido. Avanzó alegremente, quemando las montañas de lluvia que caían en su camino. Chun-Ho todavía se sentaba solo, incapaz de resolver su enojo. Ya habían pasado 3 años desde que dejó atrás su ciudad natal, Inye. Año tras año, las malas cosechas y las amenazas y los abusos de los usureros
se volvieron cada vez más severos. Finalmente, abandonó las preocupaciones de la vida diaria y partió desnudo en busca de un lugar mejor, tomando la mano de su joven esposa. Pero el lugar donde encontraron refugio resultó ser solo este pueblo, y las montañas seguían siendo igual de normales. Independientemente de las colinas que buscó afanosamente, no pudo encontrar un lugar adecuado para cultivar, y, en cambio, se encontró con ansiedad y hambre en todas partes. Sin sentido, no le dieron tierra para cultivar. Como no había trabajo, no podía vender su habilidad. No había comida. Al final, se vio arrastrado por un caprichoso impulso y se levantó en medio de la pobreza entre los campesinos hambrientos. En los últimos días, se dio cuenta de que en la montaña detrás de él, cada noche se organizaba una gran pelea de gallos. Se sintió tentado a participar para obtener algo de dinero, pero en general no pudo encontrar una manera de hacerlo. Oh, si tan solo pudiera ganar unas cuantas monedas, podría vestirse con ropa nueva y dejar este rincón de montaña. Siempre y cuando este dinero fuera manejado adecuadamente, ¿quién podría garantizar que no le traería buena suerte? Si tan solo pudiera obtener un poco de tierra para cultivar, él y su esposa podrían vivir cómodamente trabajando en Seúl, donde él trabajaría y ella se quedaría en casa. Pero tal comodidad parecía inexistente en este rincón montañoso. Por lo tanto, a pesar de los golpes y la privación, su ambición se disparó con un sentido de derroche absurdo. La esposa, al darse cuenta de que su esposo no había vuelto a casa, se lanzó corriendo hacia él con las ropas empapadas. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su esposo, con rabia, le dio un puñetazo antes de que pudiera abrir la boca. ¿Por qué, mujer, simplemente no te quedas en casa? Después de recibir un bofetón en la mejilla, la esposa se quedó boquiabierta. Pero su esposo, sintiendo que no podía desahogarse, intentó agarrar el látigo nuevamente. La esposa suplicó entre lágrimas que la dejara vivir, sosteniendo sus manos hacia él. «Mañana, por favor, mañana, dinero, mañana». Mientras imploraba que no la golpeara, su voz sonaba más de la mitad como un sollozo. El esposo, indeciso, frunció el ceño. «¿Mañana?», dijo, aguzando el oído. «Sí, mañana». «¿Está segura de que funcionará?». «Sí, funcionará, mañana». El esposo, siendo conocedor de la vida en el campo, no se atrevió a preguntar detalles sobre cómo y de dónde vendría ese dinero inesperado. Se sentó tranquilamente en el umbral de la puerta, encendió su pipa y finalmente su esposa, aliviada, intentó ir a la cocina para hervir las papas. Sin embargo, el esposo se acercó y, con delicadeza, le dijo: «Enfermarás. Ve a la habitación y cuelga la ropa. Yo cocinaré las papas». La noche oscura y espesa descendió como agua. La lluvia golpeaba con más fuerza, resonando en las paredes del primitivo hogar de los dos. Aunque no se podía decir que la lluvia cayera desde el techo, la casa, que había sido construida hace mucho tiempo, tenía filtraciones que hacían que el agua goteara en el suelo sin revestir. Además, solo había 2 trapos desiguales en el suelo para servir como cama. Sin luz de queroseno, la habitación estaba completamente oscura.
Los sonidos de los insectos resonaban por todas partes. Sin embargo, sumergidos en un sueño profundo, escuchaban de manera natural la lluvia que caía en la noche, derramándose en una melodía relajante. A pesar de la pobreza que los había llenado de quejas y resentimientos día tras día, esa noche, sorprendentemente, la armonía se había instalado sin previo aviso. Solo soñaban con el dinero que el esposo tendría en sus brazos. ¿Cuándo iremos a Seúl?, preguntó la esposa, acostada al lado de su esposo, que había estado sosteniendo su brazo izquierdo. Dada la naturaleza asustadiza de ella, quería prepararse lo más rápido posible para ir a Seúl. Anhelaba salir de esta difícil situación y ansiaba ir a la hermosa Seúl. «Pronto iremos. Sería mucho mejor si no tuviéramos deudas», respondió el esposo. «Incluso si no tenemos deudas, no podemos ir simplemente así». «No te preocupes, definitivamente iremos antes de que termine este mes». El esposo aceptó felizmente. Él era conocido en el pueblo como un luchador, y sus habilidades en el campo de batalla eran tan evidentes como las lentejas recogidas de los brotes de soya. Con el dinero que tendría esta noche, correría hacia la mesa de juego como un rayo, y recogería cualquier dinero que pudiera encontrar. Estaba satisfecho con la idea de mostrar astutamente sus habilidades, y luego, por su cuenta, mostró su ingenio. «¿Sería tu primera vez en Seúl?», preguntó, moviendo su brazo para sacudir la cabeza de su esposa. Lo que más le preocupaba era que si llevaba a su esposa, que había crecido en un rincón oscuro, a Seúl, podría ser ridiculizada por la gente de allí y se encontrarían con muchas dificultades en la ciudad. Por lo tanto, no podía explicar detalladamente las condiciones esenciales que debía cumplir en Seúl a su esposa. En primer lugar, la atención se centró en el dialecto. Los campesinos son llamados Korari por los habitantes de Seúl, y la razón de este apodo es principalmente el dialecto, por lo que no debían usar su propio dialecto. Además, no podían actuar como si estuvieran en su tierra natal, ya que sería considerado como algo tonto, y deberían caminar tranquilamente y ver con los ojos abiertos. La esposa escuchó el sermón aterrador con paciencia, y respondía con un «sí, sí», con el sonido de los mosquitos. El esposo dedicó casi 2 horas a enseñar cuidadosamente, sin dejar espacio para preguntas, y finalmente, cuando llegó al estilo de vida y las costumbres de Seúl, comenzó a hablar según su opinión, de manera persuasiva y astuta, pero al final, sus palabras se convirtieron en una fantasía sobre el maquillaje. Habló sobre el rumor de que si una mujer rural iba a Seúl y se maquillaba bien, podría conseguir un esposo y una casa después de unos años. Esto, según él, se debía a la necesidad de que la mujer tuviera un rostro hermoso. Así que te untas aceite, te pones polvo, te peinas y, al hacerlo, te vuelves agradable. La brisa fresca se levantó por un tiempo, recogió sus palabras y, al escuchar el sonido suave de la esposa acostada a su lado, giró la cabeza y vio que ella ya estaba profundamente dormida. «¿Qué diablos? ¿Ya qué cosa estoy hablando, si ya se quedó dormida?». El esposo murmuró para sí mismo mientras levantaba su brazo derecho,
y pasaba las mechas de pelo revueltas de su esposa hacia atrás. Lo más precioso en el mundo era su esposa. Era tan grande el pecado de no vestirla hasta el día de hoy y hacerla sufrir. Le dolía el pecho como si fuera demasiado grande. Con su brazo musculoso, abrazó fuertemente la cintura de su esposa y la tiró hacia él. La lluvia que había estado cayendo intensamente durante toda la noche apenas se detuvo al amanecer, y al mediodía incluso el sol brillante apareció. El sonido de las gotas de agua escurriéndose y goteando se escuchaba por todas partes. Los niños que atrapaban peces en la ciudad y los alegres gritos de los campesinos resonaban con energía. La preocupación de Chun-Ho también parecía haber sido lavada por la lluvia, y hoy, también para él, la luz brillaba de manera agradable. «Debe ser hora de cenar. Date prisa y lávate», dijo él, sintiendo sed y apremiando a su esposa. «Aún falta un rato». «¿Qué dices?». Aunque su esposa ya se había peinado y estaba sentada como él le había dicho, en general, cubrir su cabeza tomaba bastante tiempo. Ella, que estaba frente a su esposo, como un tigre, compartió un afecto que no había visto en mucho tiempo, y una sonrisa que no había visto en mucho tiempo también apareció en su rostro. En ocasiones, incluso se rió a carcajadas. Era molesto ver a su esposa murmurar. El esposo tomó el peine de la mano de su esposa y lo pasó con fuerza y energía. Después de peinar completamente, tomó el agua de un tazón de arroz cercano, la aplicó en la palma de su mano y la extendió generosamente sobre su cabeza. Luego, desde la frente hasta la nuca, peinó el cabello hacia atrás, y después de peinarlo hábilmente, usó un puño para golpear el tocado que había colocado hábilmente esa mañana. «Ahora vete». Después de decir eso, le repitió a su esposa sin vacilar: «Ve rápido, ¿de acuerdo?». Y, satisfecho con el dinero que tendría en sus manos, la envió con todo cuidado, sin vacilar.